Hola, hola, saludos a todos. Vamos a dar inicio a la reunión del día de hoy. Antes de comenzar, les quiero, bueno, primero preguntar si está todo bien con el audio, si se escucha bien. Me ponen ahí en el chat si es que tienen algún problema. ¿Sí? Me pueden ir avisando también si es que se genera algún tipo de dificultad más técnica en términos de la reunión. También queremos comentarles y recordarles a los que han estado preguntando que básicamente el día de mañana, para los que se quieran inscribir en el Congreso, el día de mañana, hasta el día de mañana, se encuentra esta franja de precios antes de que vuelva a subir el valor. Y también los que estén acá, ¿cierto? Tienen un descuento de un 30%, ¿cierto? Esto tiene un código y ese código se los van a dejar en un rato más, ¿cierto? Acá en el chat. Probablemente lo hagan en estos minutos, aprovechando de que puedan también tener, porque algunos estuvieron preguntando a través del chat hasta cuándo está disponible. Eso es hasta el día de mañana. Aquí me dicen que lo integre acá, es con este código que estoy anotando acá, me están preguntando, tienen ese descuento del 30% en el Congreso. También les queríamos comentar, para los que estuvieron preguntando por la formación anual, bueno, estuvimos conversando con los chicos del equipo y ellos nos informan también que para el día de hoy, todos los que estén interesados en esta formación anual, es decir, esta formación que se da a lo largo de todo el año 2000, todo el año 2022 hasta diciembre, se va a generar un sorteo hoy día. Así que pueden escribir, ¿cierto? Al mail nmxlatam@gmail.com, te lo estoy dejando anotado acá. Si pueden escribir en ese mail indicando, ¿cierto?, el asunto formación anual y van a participar, ¿cierto?, por un sorteo que van a estar realizando de algunos cupos con un 70% de descuento. Esa formación es bastante larga y tiene mucha información, así que los que han estado preguntando, esa es la oportunidad que van a tener, ¿cierto?, para poder inscribirse. Son términos de las distintas preguntas que han venido realizando, más, ¿cierto?, cercanas a los cursos y a los próximos eventos. Y para el día de hoy, básicamente, tenemos preparada una presentación bastante interesante porque vamos a estar hablando de, en general, su interrelación también con, ¿cierto?, la deglución, con la disfagia y obviamente con la presencia, ¿cierto?, de alteraciones respiratorias. ¿Sí? Acá está. El código, como están preguntando, es charla 20. Está ahí, en el chat. Está, ¿sí? Así que, como les venía comentando, para el día de hoy tenemos esta presentación. Vamos a tener una estructura. Si tienen más preguntas, pueden ir. Ya me dicen acá que no se ve en el chat. Los voy a dejar acá. Ahora sí. El código es este. Ahí, ese es el código y el mail donde pueden preguntar por la formación anual, indicando en el asunto formación anual, es NMX. Ahí está. Ahí están las dos indicaciones. Con el código ingresan, ¿cierto?, al link a la página de inscripción, ingresan este código y van a poder utilizarlo. En el caso de la formación anual, los que estén interesados pueden ingresar, ¿cierto?, o enviar el mail al mail que está indicado, ponen el asunto formación anual y van a estar participando por este 70% de descuento en la formación anual. Ahora sí vamos a retomar. Aquí los veo. Bien, al final también de la charla vamos a dar un tiempo para preguntas. Si tienen preguntas en torno a esto, les podemos entregar también el link para inscribirse en el Congreso o también más especificaciones en torno a las preguntas que tengan de la formación anual, que ya han venido llegando algunas. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces, para el día de hoy tenemos preparada esta interesante presentación, relativa también, ¿cierto?, a el área de deglución y a un aspecto bastante interesante, la higiene oral, que ha sido un elemento que ha ido cambiando a lo largo del tiempo muchas perspectivas en términos tanto de los procedimientos a realizar con los usuarios, ¿cierto?, con trastornos de la deglución,
así como también con un aspecto muy interesante, cambia la perspectiva en torno a la estructuración de equipos de intervención. Si bien tenemos referencias, como por ejemplo referencias de las experiencias, las primeras experiencias en términos de la constitución de los equipos especializados en la intervención de trastornos de la evolución. De eso en alguna de las charlas tuvimos un ejemplo muy bueno, que era este paper asociado a la estructura de los equipos especializados en intervención de evolución, que habla de la experiencia que tuvieron en el Hospital Johns Hopkins. Esta primera publicación del año 85 de los autores Ravitch y Donners, que eran médicos de la institución, generan una publicación en torno a la experiencia que tuvieron ellos como equipo para formar su centro especializado en la intervención de trastornos de la evolución. Una iniciativa que con el paso del tiempo dio paso a muchas instituciones, se generaron muchas nuevas iniciativas. Y obviamente acá tenemos un análisis bastante particular, ya que desde esos años la Dysphagia Research Society ha venido realizando encuestas, ha venido realizando también investigaciones a nivel de los centros clínicos, donde han ido verificando los profesionales que con mayor frecuencia forman parte de los equipos de intervención. Y un aspecto bastante interesante es que dentro de estos profesionales en particular, obviamente teníamos algunos que tienen una mayor frecuencia. Dentro de ellos el fonoaudiólogo es uno de los pocos que tiene más de un 95% de presencia en los diversos centros que se consideraron. Al igual que los radiólogos en algunos casos, con algunas variaciones con el paso del tiempo, neurólogos, por ejemplo, también otorrinolaringólogos. Los radiólogos también formaban parte de este grupo con un porcentaje alto de participación en los equipos de intervención. En este sentido, hay un análisis muy particular, ya que desde este punto de vista hemos visto que en muchas publicaciones relativas a la estructura de equipos de intervención, estos algoritmos de intervención también, desde aquellos años hasta la actualidad ha aumentado exponencialmente la participación de odontólogos dentro de estos equipos de intervención. Esto siempre ha sido considerado. Los centros con más recursos integraban odontólogos para este tipo de centros especializados. Pero con el paso del tiempo a la actualidad, esta participación ha ido en aumento considerablemente, ¿cierto? Ha ido aumentando. Y esto tiene un fundamento técnico, tiene una razón de por qué se da de esta forma y por qué se integran estos profesionales, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, donde vamos a analizar esta información, donde vamos a ver también algunos de los componentes, ¿cierto?, que se han venido desarrollando en los últimos años, donde vamos a ver cuánto se ha especificado en términos de la estructura de los protocolos, los distintos dispositivos a utilizar y cómo esto tiene una directa interrelación con la deglución y los trastornos de la deglución. Vamos ahí a pasar. Para partir con esta discusión, tenemos un aspecto muy importante. Esta imagen la hemos utilizado varias veces, pero tiene un trasfondo. Nosotros tendemos a tener, ¿cierto?, una estructura bastante centrada en lo motor, lo que vemos abajo, la fisiología, la biomecánica, la fisiopatología de la deglución. Integramos también desde esta perspectiva la intervención, muchas veces dejando de lado un componente importante, como este input, esta intervención sensorial tan amplia. El día de ayer tuvimos una transmisión en vivo, para los que no lo pudieron ver, que está disponible en nuestro canal de YouTube, se llama Disfagia Online, que precisamente trató el día de ayer, en una hora estuvimos hablando sobre los protocolos de intervención sensorial, por si quieren complementar la información de la que estamos hablando ahora. Y básicamente, en esta perspectiva tan central en lo motor, muchas veces dejamos de lado componentes como la intervención sensorial o como este tipo de componentes anexos, la higiene oral. Actualmente tenemos, ¿cierto?, una gran cantidad de información en torno a esto, pero lo que vemos arriba, a la derecha, básicamente refleja la información con la cual se está estructurando hoy en día estos distintos protocolos y modelos de intervención centrados en la inclusión de odontólogos, por ejemplo, y de protocolos de higiene oral como parte del proceso de intervención de usuarios con trastornos de la deglución. ¿Cuál es la premisa? Primero, se ha evidenciado con el paso del tiempo que existe una relación
directamente proporcional entre los patógenos existentes a nivel de la vía aérea con los patógenos existentes a nivel, ¿cierto?, oral, a nivel de la cavidad oral. Es directamente proporcional esta relación. Aumenta uno, aumenta el otro. Disminuye uno, disminuye el otro. Y también se ha evidenciado con el paso del tiempo que un hecho bastante particular se da en términos de la presencia de alteraciones respiratorias en usuarios con disfagia. Se establece con el paso del tiempo que probablemente, si bien la disfagia en sí es un componente y es un factor importante en términos de la manifestación de una alteración respiratoria, por sí sola no es suficiente para instaurar este tipo de respuesta. Esto es súper interesante. En su minuto, cuando se planteó, generó mucha incertidumbre, muchas dudas, y obviamente se siguió investigando hasta la actualidad, que actualmente sabemos que esto es así, y sabemos que básicamente para la presencia de una alteración respiratoria, probablemente una mayor proporción, un mayor porcentaje en términos de trascendencia, lo constituye la higiene oral. Esto es un aspecto muy interesante porque esto cambió también la perspectiva no solo de intervención, sino que también la perspectiva desde la rutina diaria en un proceso de cuidado diario de los usuarios, de preparación, por ejemplo, para una sesión fonoaudiológica de deglución, de preparación o post-cuidado posterior, una sesión, ¿cierto?, de intervención de deglución, y ha ido generando este cambio de paradigma, incluyendo estos nuevos profesionales. ¿Qué es lo que vemos acá? Vamos a ver nuestra próxima imagen. Nosotros tenemos, bajo esta perspectiva, un componente muy interesante. Tenemos la higiene oral, como le hemos planteado bajo esta premisa, y tenemos una serie de estrategias de intervención, que tenemos algunas detalladas a la derecha. Estrategias tradicionales. A ver, acá alguien se le prendió. Joaquín, ¿tienes prendido tu micrófono? Tenemos estrategias tradicionales, tenemos nuevos modelos de intervención, tenemos estrategias de estimulación sensorial, la misma electroestimulación, por ejemplo. Todos estos componentes tienen una característica bastante particular. De una o de otra manera, ¿sí?, sacando esto de la higiene oral, todas estas estrategias de intervención, de una u otra manera, también pueden incidir sobre la movilización de estos mismos patógenos. Por ende, cuando nosotros trabajamos con un tipo, por ejemplo, de intervención directa de dilución que incluye el acto deglutorio, obviamente podemos generar un mayor, ¿cierto?, desplazamiento de este contenido, estos patógenos, la flora de patógenos de la cavidad oral hacia la vía aérea, porque básicamente esta correlación tiene mucho que ver con, ¿cierto?, el tránsito entre la cavidad oral y la vía aérea de secreciones, por ejemplo. Eso también va generando esta correlación entre patógenos orales y patógenos de la vía aérea. Obviamente las estrategias, ¿cierto?, la deglución en sí, en un usuario con trastornos de la deglución, incluso una deglución solamente, ¿cierto?, mediada por la ingesta o la deglución, perdón, de secreciones, podría favorecer aún más este efecto por arrastre. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Tenemos estrategias directas que involucran solo degluciones en seco, de secreciones. Tenemos algunos subtipos de intervención que se van a adecuar, por ejemplo, al rendimiento del usuario, de acuerdo a las viscosidades o consistencias, que van a tener distintos tipos de tareas, pero el solo hecho de incluir la deglución con un mal patrón de higiene oral podría aumentar este riesgo, aumenta esta interacción entre los patógenos y ya la presencia de la disfagia propiamente tal. Un aspecto paradójico también. Tenemos muchas estrategias de intervención sensorial, habitualmente enfocadas, por ejemplo, desde una perspectiva actual, en la ingesta de chips de hielo. Desde una perspectiva antigua se trabajaba con la estimulación termotáctil. También se trabajaba, o se trabaja todavía, que esto sí tiene sustento, probablemente la estimulación termotáctil ha perdido un poco de sustento, pero sí el trabajo, por ejemplo, con estos distintos dispositivos, desde un espejo dental de los pequeñitos hasta una cuchara, de generar estímulos táctiles a nivel de la cavidad oral en distintas zonas, trabajar con estímulos gustativos, trabajar con distintos tipos de componentes. Elementos que, nuevamente, nos vuelven a centrar en esta perspectiva, interrelación entre patógeno oral versus el rendimiento de glutorio. Todos estos elementos tienden a generar
este tipo de dificultades. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Habitualmente, dentro de estos procedimientos también, ¿cierto? Podemos utilizar otro tipo de estrategias, lo vemos abajo, la electroestimulación. La electroestimulación muchas veces también genera un estímulo que genera movilizaciones de tejidos por estas contracciones musculares, aumenta, por ejemplo, la frecuencia glutoria, aumenta las movilizaciones de estas estructuras y también podría favorecer el desplazamiento de estos patógenos desde un punto de vista micro hasta las mismas secreciones adheridas, contenido cierto hemorrágico en algunos puntos, que es algo que también es bastante común. Por ende, tenemos que integrar todos estos elementos a nuestras perspectivas de análisis. ¿Qué o por qué se considera tanto o por qué se integra tanto el eje neural? Obviamente por este componente que veníamos integrando desde un comienzo. Las alteraciones, ¿cierto?, en términos del eje neural, la presencia de patógenos a nivel de la vía aérea, obviamente va a incidir sobre los patógenos, ¿cierto? O perdón, de la cavidad oral, incide sobre la presencia de patógenos de la vía aérea. De fondo estamos viendo un video de esta página que la pueden buscar, Gaylord Specialty Healthcare, que es muy buena. Tiene también hartos videos bastante interesantes para poder revisar. Esto está linkeado desde YouTube. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque tal como lo vemos, si la higiene oral tiene un rol tan importante sobre, ¿cierto?, la indemnidad respiratoria, debiera ser considerada como un elemento más, si se propone desde un inicio, dentro de los procesos de intervención, incluso dentro de la rutina diaria, para favorecer los procesos de intervención de usuarios con trastornos de la deglución. Eso es básicamente el objetivo. ¿Y qué es lo que vamos viendo con esto? Acá se empiezan a entremezclar algunas cosas, como por ejemplo, tenemos hoy en día muy buena evidencia en términos del uso de la ingesta de chips de hielo, como lo veníamos comentando. Tenemos protocolos asociados a la ingesta libre de agua también, pero un aspecto bastante particular. Estos protocolos tienen como base para su instauración la implementación de muy ciertos acabados y detallados protocolos de higiene oral, que eso es un punto de trascendental importancia para nosotros, para poder, ¿cierto?, generar o instaurar estos protocolos, necesitamos de la instauración de estos protocolos de higiene oral como base. Ese es un punto importante. Vamos a revisar ahora otro componente, ¿cierto?, que tenemos acá. Cuando nosotros ya empezamos, ¿cierto?, a investigar, cuando nosotros empezamos a verificar dentro de la evidencia qué es lo que tenemos, tenemos muchos papers asociados, ¿cierto?, al análisis de estos componentes, los cuales tienden a tener relación, primero, con la presencia de patógenos orales y su interrelación con los patógenos a nivel de la vía aérea. Tenemos otro componente que trasciende de los patógenos de la vía oral y que tiene directa relación con la incidencia, ¿cierto?, de esta característica sobre este rendimiento de glutorio. Eso también es muy importante. ¿Cómo incide esta correlación? Otro componente fuera de esto es cómo actúan o qué es lo que ocurre, qué es lo que propicia este cambio en la higiene oral, qué correlato tiene sobre el rendimiento, ¿cierto?, del usuario en general o la respuesta, ¿cierto?, a nivel respiratorio en términos de la presencia o ausencia de eventos, ¿cierto?, tipo neumonía, ¿cierto? La neumonía respirativa tiene relación con esto también. Y obviamente en esta búsqueda vamos encontrando algunos papers, ¿cierto?, donde se va relatando y se va especificando estas características, ¿sí? Como acá lo estamos viendo, las alteraciones de la deglución se encuentran estrechamente, ¿cierto?, ligadas de forma conjunta con la higiene oral en términos del impacto negativo que tienen sobre la calidad de vida, ¿sí? Posteriormente se van a ir integrando estos análisis más complejos en términos de qué es lo que ocurre, ¿cierto?, con este impacto en general. Un aspecto importante es que dentro de este análisis, en la imagen anterior lo teníamos acá, se genera un ejemplo muy interesante. Acá abajo hablamos de las acuaporinas, por ejemplo. ¿Por qué hablamos de esto? Porque se ha tendido a especificar, por ejemplo, protocolos como el protocolo de libre ingesta de agua, o incluso
la ingesta de chips de hielo bajo una perspectiva bastante particular. Por un lado, el hecho de que si tenemos una muy buena higiene oral, ¿cierto?, se disminuye este potencial riesgo de tener, ¿cierto?, algún tipo de alteración respiratoria. Y un segundo componente, el sistema respiratorio en sí, los pulmones, tienen una serie de componentes estructurales, entre ellos estas proteínas, las acuaporinas, que permiten establecer estos gradientes, que permiten retirar el líquido de estas estructuras. Por ende, ¿qué es lo que se presupone con esto? Primero, que usuarios con adecuada higiene oral, ¿cierto?, podrían incluso presentar ingreso de contenido líquido y este podría ser extraído y no necesariamente va a generar una alteración respiratoria. Pero algo que sí está muy claro es que si yo tengo, por ejemplo, algún grado de alteración y tengo una muy pobre higiene oral, tengo una alta probabilidad de presentar algún subtipo de alteración respiratoria, situando a este componente, la higiene oral, como el principal agente, incluso por sobre la presencia de eventos penetrativos o aspirativos, en la instauración de este subtipo de patologías. Eso es súper interesante también de integrar. Sale un poco de lo que se ve en este paper, pero lo dejamos referido para que puedan ir buscando los que quieran un poco más de información. Junto a esto, ¿qué es lo que nos hemos venido encontrando? Este segundo paper es muy interesante también. ¿Qué es lo que incluyen ellos? Hablan un poco, ¿cierto?, de esta interrelación, lo que vemos arriba, ¿cierto?, en letra cursiva. En los últimos años, ¿cierto?, este componente, la general en la prevención de neumonía aspirativa, ha sido reconocida por un alto número de disciplinas. Esto no está solo determinado por la intervención fonoaudiológica, netamente fonoaudiológica, sino que se ha instaurado dentro del contexto de centros de intervención de deglución, equipos especializados de intervención de deglución, y por todos los profesionales, desde profesionales médicos hasta profesionales como los fonoaudiólogos, fisiólogos, nutricionistas, han, ¿cierto?, establecido en muchas publicaciones que la higiene oral constituye un elemento de trascendental importancia para este tipo de procedimiento. ¿Qué es lo que nos dice este paper? Nos interesa mucho esta descripción que hacía en torno a la higiene oral. Integra la remoción de patógenos de todas las estructuras, incluyendo la limpieza mecánica de la lengua para eliminar patógenos. Acá tenemos una característica muy particular, y es que básicamente cuando nosotros hablamos de remoción, ¿cierto?, de estos contenidos, muchas veces uno piensa, perfecto, voy a limpiar sobre la estructura, sobre la lengua, sobre la mucosa en general, y vamos a ir generando. Puedo utilizar un cepillo de dientes, puedo utilizar una gasa o una tódula para hacerlo. ¿Cuál es el problema con esto? Y que muchos papers empiezan a analizar. Los usuarios con alteraciones neurológicas no presentan este tipo de requerimientos, muchas veces por los periodos de internación, otras veces por el apoyo, ¿cierto?, que tienen a nivel, por ejemplo, pensemos en un paciente crítico que está intubado y que viene, ¿cierto?, llegando a otra unidad, ¿cierto?, de cuidado un poquito más a largo plazo, más paliativos, perdón, con un usuario internado en una unidad de neurocirugía, neurología. Estos usuarios habitualmente no presentan a nivel oral solo la presencia de patógenos, sino que muchas veces tenemos una gran capa de secreciones al día, tenemos también una gran alteración, cierto nivel de la mucosa por sequedad, una hiposalivación, que va generando estos patrones de debilidad en estas estructuras y que obviamente van a asociarse a que el usuario incluso presente heridas, laceraciones, sangramientos, que también este contenido hemorrágico se va a ir acumulando a nivel de la cavidad oral. Eso es un aspecto muy importante. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen estos autores? Nos dicen, perfecto, este proceso obviamente es un poco más complejo que instaurar solamente una limpieza basada en un cepillado dental, ¿cierto? Día a día. Esto va un poco más allá. Acá tenemos que tener una estructura, tenemos que tener un protocolo y tenemos que tener también una noción en términos de lo que debo, ¿cierto? Cómo puedo reconocer o cómo puedo describir un patrón de higiene oral adecuado para el uso de otros tipos de estrategias de intervención, que son muy interesantes también. En este sentido, nos proponen también que un usuario sin adecuados patrones de higiene oral
requerirían inicialmente de la higiene oral y de un adecuado protocolo como la base para la intervención, propiciando, ¿cierto?, que estos componentes estructurales estén adecuadamente preparados para la intervención posterior. Eso es un aspecto interesante. Y muchas veces acá, en este tipo de papers, se habla mucho del inicio de estos patrones en las unidades de cuidados intensivos, para favorecer cuando el usuario salga de estas unidades de cuidado intensivo, a intermedios, a unidades de hospitalizados, obviamente pueda ya estar en este tipo de unidades con un adecuado patrón de higiene oral que a lo mejor permita instaurar de forma más rápida un proceso de intervención. Ahora sí, ¿se oye bien? ¿Me pueden confirmar por el chat? Estábamos corrigiendo un tema de audio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos por acá? Vemos que cuando nos hablan, ¿cierto?, de higiene oral, cuando nos hablan, por ejemplo, de establecer protocolos de higiene oral, muchas veces este procedimiento probablemente o sea poco acabado o no cumpla con las necesidades, por ejemplo, del usuario, de lo que se establece a nivel internacional. Un ejemplo muy bueno. Hemos tenido contactos por la organización del Congreso con profesionales de Nueva Zelanda, con profesionales de Inglaterra, profesionales de Estados Unidos, de Japón, de distintos países, de prácticamente todos los continentes, fuimos contactando para que participen. Con todos ellos conversamos bastante y uno de los puntos que tendíamos a preguntar, precisamente por este mismo tipo de análisis, era cómo se establecen los protocolos de higiene oral para, ¿cierto?, poder realizarlo de forma estandarizada en sus instituciones, y segundo, qué tipo de herramientas, qué tipo de herramientas, soluciones utilizan para este tipo de procedimientos también. Y un aspecto bastante interesante que tendría a replicarse, ¿cierto?, en los centros, los profesionales que trabajaban en centros más estructurados, ¿cierto?, y con muchos recursos, era que la higiene oral era prácticamente un procedimiento establecido como un procedimiento diario. 2, 3, incluso 3 veces por día se realizaba higiene oral a los usuarios. Antes o después, en algunos casos, de la intervención fonoaudiológica, se realizaba un procedimiento de higiene oral, o sea, estaba incluido como un procedimiento, al menos dentro de la población objetivo, que varía de un centro a otro, pero estaba ahí. Esto nos llevó a cuestionarnos entonces, a lo mejor, en estas unidades de neurocirugía, de neurología en los hospitales, debiéramos a lo mejor plantearnos la posibilidad para este tipo de usuarios, por ejemplo, de instaurar este patrón. Nosotros en algún minuto lo probamos también cuando trabajaba en la universidad, estaba trabajando en una universidad y en un hospital, y con los alumnos teníamos una rutina de higiene oral. Partían en la mañana, al mediodía, en la tarde. Lo tenían como parte de su internado de práctica, ir y generar, ¿cierto?, como parte de su rutina, estos procedimientos de higiene oral. Tenían bastantes buenos resultados, sobre todo en términos de la participación de los usuarios, precisamente por la adecuación que posibilita este tipo de procedimientos en términos de la mucosa, la hiposalivación, la presencia de secreciones adheridas, esta presencia de contenido muchas veces hemorrágico, mucosa recuperada más rápido, y teníamos mejor resultado en la intervención. Es un tema bastante interesante. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Es que cuesta generar este tipo de protocolos, difícil, requiere de tiempo principalmente. Muchas veces no tanto de costos, ¿sí?, dentro de una institución. Uno puede ir adecuándose, ¿cierto?, a los materiales que tengamos y lo que podamos hacer, uno lo puede ir haciendo. No es necesario tenerlo más sofisticado, ¿sí? Pero sí se genera un tema de costos en términos de tiempo, porque muchas veces, por ejemplo, en la unidad donde yo trabajé y en otra, teníamos por lo menos 30 en una y en otras 50 camas. Entonces eran muchas veces 50 pacientes a los cuales había que realizar este tipo de procedimientos. Claro, nosotros teníamos un plan más amplio, donde participaban los alumnos de fonoaudiología, de kinesiología, incluso también internos de medicina, que estaban también trabajando en esto, probando, ¿cierto?, un poco estos sistemas. Está bien, éramos bastante, pero esta frecuencia, este aumento de frecuencia en la higiene oral, sí generaba algunos cambios bastante interesantes que obviamente en otros contextos se ven limitados, que tiene que ver
con este contenido, que tiene que ver también, y esto nos comentó algún colega, creo que fue en este caso Hidetaka Wakabayashi, que era de Japón, comentó que existe también una interrelación súper interesante entre la instauración de estos programas y también las estadías a nivel hospitalario de los usuarios. Es decir, no solo la intervención de deglución reduce el tiempo de estadía, también al parecer estos patrones de, en general, la inclusión de estos componentes. Y es así como llegamos a esta segunda conclusión, que la integramos nosotros. Tenemos estrategias directas, ¿sí? Involucra la deglución, que obviamente pueden generar, aumentar este tránsito, que incluso pueden llevar, ¿cierto?, a aspirar tanto el contenido ingerido como aumentar el número de patógenos de la vía aérea. La ingesta de chips de hielo, que es bastante utilizada, muchas veces como única herramienta. La ingesta libre de agua. Agentes físicos. El uso, por ejemplo, de estos punteros vibratorios sobre las distintas estructuras intraorales podría generar, por este movimiento que genera la vibración, la liberación de algún tipo de contenido adherido a alguna zona de este contenido hemorrágico, y también podría ser aspirado y también puede generar este tipo de respuesta. Por ende, tenemos que ser muy cuidadosos. Primero, esto tiene que ver con los patógenos, esta relación patógenos orales, patógenos vía aérea, y en segundo lugar, también tiene que ver con la higiene oral, la forma en la cual la realizo y la indemnidad que puedo tener mediante la protocolarización del procedimiento para evitar este tipo de respuestas. Esto tiene que ver higiene, aspiración o limpieza del contenido que estamos retirando. Y acá tenemos ejemplos muy interesantes, que van desde usuarios que únicamente requieren de esta higiene, donde podemos tener de esto, una tórula, estas especies de swab stick que tienen un palito, ¿cierto? Que adelante tiene una esponja con la cual podemos ir limpiando. Tenemos distintos tipos de líquidos para hacerlo, ¿cierto? Se puede utilizar desde algunas personas refieren al uso de suero fisiológico, creo que al 5%, 10%, otros utilizan vaselina, otros refieren el uso de clorexidina, también una serie de elementos y herramientas. En la medida de lo posible, debiéramos evolucionar, ya cuando está más sano, es el uso incluso de dentrífico, de pasta dental. Pero esto obviamente tiene que ser analizado desde las perspectivas de los rendimientos de cada sujeto, de la perspectiva económica del centro en el cual me encuentro. Un aspecto importante es que no es solo limpiar una superficie, sino que también retirar este contenido. Hoy en día tenemos cosas más tecnológicas, por ejemplo, algunos dispositivos que son como estos dispositivos odontológicos de limpieza, de aspiración, pero que aparte permiten integrar un cepillo, entonces yo puedo cepillar y aspirar el contenido inmediatamente. Tenemos de todos los subtipos de implementos. Lo malo es que a Latinoamérica no nos llegan muchos estos implementos en particular, así que ahí tenemos un poco más de limitaciones en términos de este tipo de intervención. Pero este segundo componente del cual estamos hablando es muy importante de integrar. ¿Qué efecto causan también las estrategias de intervención sobre estos contenidos? Saliendo un poco de los patógenos orales de la vía aérea, hablemos del contenido adherido. Y dentro de este contenido adherido tenemos múltiples manifestaciones. En los casos más severos, nosotros hemos visto todos los que hemos descrito, desde secreciones, contenido hemorrágico, tenemos adhesiones. Una vez nos pasó un usuario que tenía adherida la lengua con el paladar duro. Por las mismas secreciones se generaba una separación y una especie de caverna que eran las mismas secreciones adheridas en la lengua y en el paladar duro. Y al minuto de retirar y de limpiar, ¿cierto?, este contenido, se generaban heridas en la mucosa y esto provocaba sangramiento, provocaba molestias en el usuario. Este mismo tiempo sostenido genera este tipo de respuesta, que es bastante común. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Cuando nosotros vemos ese patrón, de respuesta, tenemos que poder generar un procedimiento, un protocolo. Y acá hay una pregunta, esta pregunta el otro día conversando con un colega también, en términos de la expertise que puedan tener ellos, desde Inglaterra, cómo utilizan, qué es lo que hacen, qué tipo de procedimientos.
yo personalmente tenía la duda de cómo, si existe algún protocolo en términos de qué hacer con este tipo de usuarios. ¿Qué pasa cuando el usuario tiene este tejido adherido, un tejido adherido a nivel de la lengua, con el paladar, con hemorragia, si existe algún protocolo, se puede usar, por ejemplo, algún tipo de sustancia distinta o que sea mejor para un caso o mejor para el otro. Y ahí él nos comentaba de que en realidad hoy en día todavía la discusión es súper amplia. Y esa discusión amplia que tenemos lleva a que algunos recomienden el uso de suero fisiológico, los otros de clorexidina, algunos critican el uso de clorexidina, otros no, otros lo defienden, otros hablan de incluso de esta vaselina. Hay unos colutorios también que son de uso más odontológico que también se pueden usar y existe cierta variabilidad. En resumen, aún nos falta mucho camino por recorrer para lograr un protocolo integral, ¿cierto? Que sea, ¿cierto? Estándar para todos nosotros. Pero sí podemos tener algo importante. Tenemos una regla, un eje central. Cualquier usuario, sobre todo los usuarios que vienen desde unidades de paciente crítico, el apoyo, el soporte ventilatorio, también es un aspecto interesante. Genera estos componentes de respuesta, esta sequedad, heridas intraorales, por ejemplo. Nuestra premisa siempre tiene que ser que en la medida que la mucosa y las estructuras orales, ¿cierto?, recuperen, ¿cierto?, en parte se encuentren dentro de este rango de normalidad, con una mucosa sana, con una adecuada higiene oral, más efectivo va a ser la intervención posterior, ya que muchas de estas estrategias de intervención podrían generar también este desplazamiento y remoción de contenido. Por ende, el proceso de intervención, integrando de forma inicial la higiene oral, debe considerar todos estos componentes, desde aspectos tan específicos como esta proporción de patógenos orales y patógenos de la vía aérea, así como también puede ser esta correlación entre este efecto de arrastre, que puede ser de estos mismos contenidos adheridos hacia, ¿cierto?, la faringe y su posterior, ¿cierto?, aspiración. Son elementos muy importantes de integrar. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Estos ejemplos están en este mismo paper que habíamos citado de forma previa, ¿sí? Residuos, ¿cierto? A nivel de la mucosa, pérdida de piezas dentarias, es súper importante analizar este componente. Esto un odontólogo lo refería hace un tiempo en un curso. Un usuario que tiene una pérdida importante, una proporción importante de una pieza dentaria, requiere de intervención en términos de esto. Muchas veces se necesita remover, ¿cierto?, esta pieza cuando ya presenta alteraciones mayores, porque esto incide también sobre otros componentes y puede también asociarse a otros aspectos como la enfermedad periodontal, que también es importante de considerar. Debemos integrar desde todas las perspectivas este tipo de ejemplos. No pusimos ejemplos más gráficos porque ya con describirlos, ¿cierto?, basta, pero tenemos muchos subtipos de alteración, sobre todo cuando ocurren estas características de las que hablábamos de forma previa, mucha sequedad, a lo mejor por esta intervención previa a nivel intraoral, hiposalivación, saliva adherida a las estructuras, contenido hemorrágico, adhesión de estructuras, como ocurrió en el ejemplo que dimos. Todo esto hay que manejarlo. Incluso cuando retiro todo este contenido adherido, está todo libre de cualquier tipo de contenido, aún podemos tener el problema de tener este alto número, esta alta proporción de patógenos orales. Y la, ¿cierto?, adecuación a esto obviamente lo posibilita esta ejecución constante de protocolos de higiene oral, que eso también es un aspecto interesante de integrar. Y en términos de las publicaciones, esta publicación es súper interesante, ya que no solo nos permite contar con un alto número de investigaciones, evidencia y cita a muchos autores, como lo vemos a la izquierda, sino que también tiene un análisis muy interesante de los procedimientos. Describe mucho los procedimientos con sustento empírico, con sustento en la evidencia. Y eso también a mí personalmente me gustó mucho, me gusta mucho de este paper. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dicen ellos? Volvemos, ¿cierto?, a la misma discusión. La disfagia es reconocida como un factor de riesgo para la neumonía aspirativa, ¿cierto? Se sabe
que la neumonía aspirativa obviamente forma parte de estos componentes, de estos factores de riesgo, pero usualmente no lo es por sí sola. No es suficiente la disfagia propiamente tal para generar, ¿cierto?, estos episodios de neumonía aspirativa. ¿Qué es el componente que falta? ¿Cuál es? La higiene oral en sí. Disfagia y higiene oral tienen también este nexo, esta interrelación. La placa oral también ha sido investigada. El uso de prótesis dentales también de forma nocturna también tiene este tipo de incidencia. Es bastante interesante porque nosotros preguntamos sobre esto y cuando hablábamos con un profesional, un odontólogo, nos decía, claro, si tú mantienes, por ejemplo, tu prótesis dental, ¿sí?, es una prótesis completa, en la noche no la retiras, no la limpias, obviamente vas acumulando también contenido en esta estructura, ¿cierto? Se va a utilizar, aumentan los patógenos orales y aumentan los patógenos de la vía aérea, y si tengo disfagia, más aumenta este riesgo de tener alguna alteración respiratoria. Pues es interesante acá lo que podemos ver. Y también un aspecto interesante que se plantea desde esta publicación es la necesidad de evolucionar hacia una higiene oral cada vez, ¿cierto?, más cercana a este patrón normal, integrando también ya el uso de estos eh, utensilios más comunes como el cepillo de dientes, los dentríficos, etc. Es importante también evolucionar hasta ese componente. Para llegar a eso necesitamos de una línea de base. ¿Y cuál es la línea de base? Que todos los componentes, las encías, las mucosas, la lengua, etcétera, ya no presenten, ¿cierto?, algún tipo de alteración, una cosa que esté sana, ¿sí?, para este tipo de procedimiento. ¿Qué tenemos dentro de este paper que lo hace tan interesante? Especifica los roles de los profesionales y cómo se puede ver acá. Tenemos distintos profesionales involucrados, desde profesionales, ¿cierto?, más relativos al área de nutrición, los mismos, ¿cierto?, odontólogos, fonoaudiólogos, y también el personal que va a estar a cargo de este proceso. Muchas veces, en muchos centros, el rol que ejerce, por ejemplo, el fonoaudiólogo no siempre es ejecutar y realizar la higiene oral. Para eso se tienen muchos profesionales que se dedican a esto. En algunos casos, el símil a Latinoamérica serían estos técnicos en enfermería o asistentes en las distintas unidades de hospitalizados. El rol del fonoaudiólogo descrito a nivel internacional, generar esta conversación, esta transmisión de información transversal, obviamente, hacia el equipo de odontólogos para poder tomar una mejor decisión en términos de cuál es el mejor procedimiento a realizar, qué dispositivos utilizar, qué soluciones utilizar, cómo va a responder el usuario de acuerdo a su rendimiento, ¿cierto?, a este procedimiento, integrar estas recomendaciones y generar también un flujo de comunicación con los profesionales, con el equipo, para instaurar adecuadamente este protocolo. Obviamente el odontólogo es el que se encuentra a cargo de todas estas decisiones y tenemos un equipo, muchas veces entrenado, para realizar la higiene oral de forma frecuente. Esta especificación a mí me llama mucho la atención, ya que tal como lo vemos en la imagen, parte de la premisa de que estamos en un contexto paper, ¿cierto? Está publicado, especifica procedimientos, entrega información en términos de alguna estructura, a lo mejor un poco más elaborada. Vamos a ver. Especificación. Higiene oral, recomendaciones de higiene oral, de forma, ¿cierto?, asociándola, ¿cierto?, de forma consecuente con la severidad del trastorno de deglución, desde una manifestación muy leve, que acá es disfagia mínima, con una higiene oral normal, 2 veces al día, cepillándose los dientes, probablemente con alguna pasta dental o dentrífico, con alguna carga de flúor mayor o menor. Va desde ese punto, hasta una disfagia más severa, con, ¿cierto?, distintas especificaciones de contenido, especificaciones de esta frecuencia diaria. Esto varía
varía de un país a otro. Acá, por ejemplo, vemos que la frecuencia se describe al menos 2 veces al día. En otros protocolos o por otros autores hemos visto también que se realiza un uso de estas 2 o 3 veces al día y de forma posterior a la intervención fonoaudiológica. En otros, 2 veces al día, pero antes y después de la intervención fonoaudiológica también se ejecuta este tipo de protocolos de higiene oral. ¿Qué aspectos nos sorprenden de acá? Existe información bastante importante en términos de los roles que se van a estar, ¿cierto?, realizando. Esta publicación es una publicación realizada por odontólogos. Es interesante también cómo incluyen al fonoaudiólogo dentro de estos procedimientos. También es importante establecer los materiales, los distintos componentes que podemos utilizar. Y esto también tiene otro aspecto muy interesante, ¿sí? ¿Qué es lo que uso? ¿Cómo se especifica? Postura, ¿cierto? Con estos 30, 45 grados. ¿Qué tipo de herramientas vamos a utilizar? Acá hablan de estos tooth brush, que serían ya, empezamos a utilizar todos estos dispositivos de limpieza, cepillos, dispositivos eléctricos de succión, como está puesto acá en el segundo punto, y ahí empezamos ya a integrar también todos, ¿cierto?, estos dispositivos de limpieza. Vamos a revisar algunos al final de los que se utilizan, pero creo yo que el que más me ha sorprendido y que lo he encontrado bastante interesante son estos cepillos, que sería este toothbrush, estos cepillos de aspiración que permite, ¿cierto?, ir limpiando la zona y removiendo inmediatamente el contenido liberado. Pasta de dientes en sus diversas, ¿cierto?, diversos subtipos. Uso de otros agentes químicos, se habla de la clorhexidina, algunas formulaciones libres de alcohol, ¿cierto? Para prever también que moleste, ¿cierto?, cualquier tipo de alteración a nivel de la mucosa, por eso no debiera tener alcohol. Algunos distintos dispositivos, algunos distintos, por ejemplo, colutorios dentales también fuera lo que está específico acá. Hay algunas preparaciones en base a gel también que se pueden utilizar. Uso también, junto con los cepillos, de estos cepillos interdentales de limpieza para los usuarios, y así una gran cantidad, ¿cierto?, de herramientas. De forma posterior, para el cuidado oral también, algún tipo de sustancia que permita humectar la mucosa. Aquí es donde algunas personas incluso utilizan esta vaselina líquida, incluso hemos visto descrita por algunos familiares, ¿sí? Y obviamente entramos, ¿cierto?, en este análisis bien particular, un análisis que nos centra. Un segundito, vamos a salir un poco acá y vamos a volver a esta imagen. Un análisis que nos centra nuevamente en los procedimientos. ¿Qué es lo que estoy realizando como procedimiento para la intervención? Tenemos especificaciones muy interesantes. Primero, ¿incluimos o no la higiene oral? Es una primera pregunta. Segundo, si la incluyo, ¿cómo la distribuyo a lo largo del día? Tercero, ¿conozco, ¿cierto?, la incidencia que pueden tener las distintas estrategias de intervención sobre este rendimiento del usuario, sobre este rendimiento a nivel de la misma deglución, este efecto de arrastre, esta relación que puede haber entre los patógenos, ¿cierto?, y las alteraciones respiratorias, esta relación que puede existir entre la presencia de contenidos, su remoción y aspiración y el riesgo que involucra esto. Conocemos también las estrategias para, ¿cierto?, realizar estos procedimientos de higiene oral, conocemos los dispositivos, conocemos los distintos tipos de soluciones químicas que podemos ir utilizando. Es súper interesante esto porque es una serie de componentes bastante variados que habitualmente no manejamos mucho en un comienzo, pero que probablemente ya estamos en este minuto incluyendo los distintos servicios en los cuales trabajamos. Otro aspecto importante acá, la intervención. La intervención no solo es motriz, la intervención también es sensorial, la intervención también involucra higiene oral antes del subtipo de intervención. Y otro aspecto muy importante, de los cuales hemos venido conversando, se relaciona con
es precisamente esta interrelación, no tanto desde los patógenos, sino que más bien desde el procedimiento. ¿Qué es lo que puedo generar también con un procedimiento en particular sobre este contenido que se encuentra adherido? Eso también es súper interesante. El mejor ejemplo, la electroestimulación. La electroestimulación genera componentes tipo contracción muscular, genera vibraciones, genera aumento en las movilizaciones de las estructuras, y esto también podría tener un correlato. Esas preguntas son las que nos tenemos que hacer. Lo mismo con estos dispositivos de vibración intraoral, incluso extraoral, fuera de la boca. También, si posiciono un dispositivo vibratorio, por ejemplo, en musculatura suprayoidea, en el piso de la boca, voy a generar este mismo efecto. Y esa es la importancia de este tipo de consideraciones. Por ende, tenemos que integrarlo a ¿cierto? Nuestro análisis. El análisis que vamos a tener después, ¿cierto? De esta presentación, cuando comparemos, cuando veamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos realizando? Eso desde el punto de vista de la higiene oral, que era lo que teníamos preparado, ¿cierto? Para el día de hoy.